El terror y lo paranormal es un tema que atrapa a muchas personas en este mundo. Principalmente el cine y la lectura es donde más se disfruta, tal vez porque sabemos que en la mayoría de los casos se trata de una simple ficción. Pero cuando escuchamos o nos enteramos sobre algún caso real, es curioso darnos cuenta que la sensación cambia. Primero es la impresión de darnos cuenta que la ficción pasa a ser algo real. Luego, la curiosidad de querer saber un poco más sobre todo lo que pasó. Y por último, el miedo, ya que tomamos conciencia que este mundo oscuro está junto a nosotros todo el tiempo y la línea que nos separa es sumamente delgada. Las posesiones demoníacas generan miedo, y creo por una simple razón. En cualquier momento una entidad puede acecharnos, y por qué no, el mismísimo diablo. Alguno tal vez podrá decir que si orás, rezás, te encomendás a Dios o a Jesucristo, estás protegido. Pero existen muchos casos donde personas volcadas completamente a la religión fueron poseídas por demonios. El video de hoy se trata justamente sobre esto. Espero que te quedes hasta el final para conocer cada detalle y el último caso, que es imperdible. Ahora sí, comenzamos. Si bien la religión causa tranquilidad y es en cierta forma un refugio espiritual para muchos, existen historias que causan escalofríos. Voy a contarte 3 casos donde nada más ni nada menos las monjas son las protagonistas del terror. Para comenzar vamos a retroceder algunos siglos, más precisamente al año 1674, donde se dieron una serie de sucesos muy curiosos. Te preguntarás ¿dónde? Fue en el convento Santa Clara de Trujillo, en Perú. Si bien todo comenzó muchísimos años antes, fue a finales del mes de noviembre de 1674 cuando algunos hechos sumamente extraños comenzaron a quedar al descubierto e involucraban a monjas de este mismo convento. Al parecer tomó cierta relevancia cuando una carta enviada por el comisario de Trujillo llegó al Tribunal del Santo Oficio detallando todo lo que estaba pasando. Había entre 24 y 26 monjas poseídas por algo malvado, y todo indicaba que seguiría en aumento si no se actuaba a tiempo. Hasta ese momento no se confirmaba si era una posesión demoníaca, estaban embrujadas o maldecidas. Existen 2 nombres que resaltan entre las demás religiosas de este convento. La primera es Luisa Benítez. Ella fue la primera en manifestar la posesión. Decía que más allá del dolor, eran simples pruebas que le provocaban aún más devoción por el Señor. Aseguran que Luisa en muchas oportunidades hablaba con voces extrañas, y una de las más recordadas es la de una niña que intentaba manipular a todos. La segunda es Ana Núñez, era otra de las monjas. Ella también manifestaba claros signos de posesión, como cambios de comportamiento, visiones, desmayos, cambio de voz. Pero si hay algo que la separa del resto de sus compañeras, es su pasado, ya que por algún motivo desde muy chicas ya manifestaban cierta sensibilidad hacia lo paranormal. Siempre dejaron claro que estas visiones las acompañaban desde muy temprana edad. La pregunta era ¿por qué? Algunos creen que todo comenzó debido a ellas dos, por estar malditas desde antes de nacer. Quizás su familia lo estaba, aunque otros tienen diferentes teorías. Las otras monjas del convento poco a poco fueron experimentando diferentes síntomas que terminaron desencadenando un miedo colectivo, no solo en el convento, sino en todo el pueblo. Las personas creían que las posesiones podrían contagiarse a todo el mundo. Se intentó instalar que eran simples pruebas divinas del Señor para probar la fortaleza de cada monja. Otros tantos, en cambio, estaban seguros que se trataba de hechicería o una maldición. Se acusó a un curandero o brujo, quien meses antes que todo comience había visitado el convento Santa Clara para sanar a una de las monjas. Ese día dicen que este hombre realizó un hechizo sobre ellas y luego el mal se propagó a las demás sin control. También se intentó sembrar la idea sobre una religiosa llamada Marta Aguilera, quien luego de infiltrarse al convento engañando a todos, las maldijo en clara venganza hacia un dios que odiaba con todas sus fuerzas. Pero más allá de toda teoría, los escritos dan fe que la posesión de 26 monjas fue un hecho real.
Veían sombras de entidades por todos lados, escuchaban voces, sentían fuertes dolores que las hacían sufrir muchísimo. Tenían cambios de voz y comportamiento, se movían de forma extraña, se retorcían en presencia de crucifijos, entre tantas cosas más. El padre Francisco Risco fue quien llevó a cabo los exorcismos. Lo intentó durante semanas, pero sin éxito. El número de monjas poseídas crecía y el mal parecía instalarse en el convento. El pueblo se acercaba para comprobar que todo era cierto y nadie sabía qué hacer. En el texto de Trujillo se encontró gran parte de lo que pasó en ese tiempo, y ahora vas a escuchar solo un extracto de lo que anotó el propio exorcista, nombrando a un tal Lariel, uno de los demonios. Durante 6 años, Lariel ha acosado a Luisa Benítez, siendo la causa, porque Dios lo permitió, perfeccionarla más en la virtud. Lariel saldrá del cuerpo de Luisa tras continuados exorcismos a las 9:30 de la noche, como había anunciado. Más de 100 personas, entre religiosos, frailes y vecinos de la ciudad de Trujillo, serán testigos de los prodigios de este demonio. Sin embargo, en abril se vuelve a inquietar la religiosa y se descubren en su cuerpo variadas legiones infernales. Posteriormente, la afección de Luisa contagiaría a Ana Núñez y a otras religiosas del convento, y la intervención del Santo Oficio será necesaria, pues ya no podrá mantenerse más en secreto. Por lo que se sabe, las monjas fueron encerradas, aisladas, y se realizaron varias procesiones intentando contener el mal, ya que al parecer los exorcismos no estaban funcionando. El segundo caso corresponde a una monja que seguramente muchos conozcan por las películas de El Conjuro, basadas en las investigaciones realizadas en la década del 70 por los Warren, quienes lograron incluso fotografiar a una monja que los estaba atormentando en la famosa iglesia de Borley, en Reino Unido, considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. En el film se nombra a esta entidad como Balak, pero ¿quién es en realidad? Tal vez lo primero que tenemos que aclarar es que Balak o Bolak no es hombre ni mujer, mucho menos una monja como se muestra en la película. Este ser es un demonio y se nombra desde hace siglos en los más importantes libros de ocultismo. Por ejemplo, según el libro La llave menor del rey Salomón, se lo describe como un espíritu imponente e increíble, con apariencia de niño, con alas de ángel, montado sobre un dragón de 2 cabezas. Es justamente esta imagen que estás viendo en pantalla. Tiene bajo su mando a 38 legiones de demonios y es el encargado, según este libro, de dar respuestas verdaderas sobre tesoros escondidos. El Diccionario Infernal, por su parte, es otro importante libro que lo menciona, siempre con la misma apariencia, pero también enseña diferentes rituales de invocación sumamente peligrosos. En un listado de demonios que figura en este libro, se nombra a Balak como presidente. Se cree que hoy en día este demonio sigue siendo invocado por diferentes personas que practican el ocultismo, ya sea para obtener respuestas o poder. Se lo considera uno de los 10 demonios más poderosos que existen. Un escrito del Diccionario Infernal menciona que la única forma de protegerse y combatirlo es hacer una cruz de azúcar y alcohol y rodearla con agua bendita. Lo único que espero es que, más allá que exista o no, ninguno de nosotros jamás se encuentre con esta entidad. En un monasterio de Alemania, en el año 1742, sucedió algo que hoy vas a conocer y sin dudas te va a impresionar. El nombre de Josephine Rosenthal sería el inicio de una historia impactante. Ella era una monja de este monasterio quien, de un momento a otro, comenzó a percibir síntomas que le resultaban muy extraños. Resultó ser que estaba embarazada. Las autoridades religiosas automáticamente la juzgaron como pecadora y en esos tiempos el castigo era la muerte. Ella juraba por Dios que jamás había estado con un hombre y fue tan grande su reclamo que logró captar la atención. Y por fin fue trasladada al Consejo de Benedicto XIV en el Vaticano para ser examinada. La sorpresa fue inmensa al encontrar que Josephine decía la verdad. Esta chica era virgen y estaba embarazada, por lo cual desde ese momento fue tomada como una bendición y mensaje divino, tratándola incluso como una santa.
Lamentablemente, esta mujer murió durante el parto, pero su hija, María Rosenthal, nació sana y sin complicaciones. Jamás nadie imaginó lo que pasaría. María Rosenthal era la enviada de Dios, por lo cual sería tratada como una santa mensajera. Pero no fue así. Se dieron cuenta que era hermafrodita. En esos años, y más aún en un ambiente religioso, esto era visto como algo malo, se consideraba demoníaco. Su vida, desde que tomó conciencia, fue un infierno. Vivió todo tipo de humillaciones, abusos, maltratos y discriminación. Nadie quería tenerla cerca, era una criatura del diablo. Con mucho tiempo de anticipación, las autoridades eclesiásticas dictaminaron algo horrible. María Rosenthal tenía que morir, pero para asegurar una especie de protección divina, planearon su muerte cuando cumpliese los 33 años, justamente la edad que murió Jesucristo. Ella se enteró de esto, decidió no darles el gusto y hacerlo por sus propios medios, sola y seguramente recordando una vida de maltrato. El detalle es que, al igual que Josephine, su madre, también quedó embarazada siendo virgen, aunque su feto murió con ella cuando cortó su cuello. Pero lo más estremecedor de esta historia estaría por llegar. Cuando descubren su cuerpo, inmediatamente los sacerdotes ordenaron cortarle la cabeza, colocarla en una caja con un rosario en su frente y antes de cerrarla, sumaron un frasco lleno con su sangre, un candado y en una pequeña caja algunas hojas del diario de María donde relató parte de todo lo que sufrió en su vida, sumado a un mechón de su propio pelo. Josephine y María eran hermafroditas, teniendo la capacidad de autofecundarse espontáneamente. En el siglo XX la sangre de María se analizó teniendo como resultado que se trataba de un ADN único con un linaje muy pero muy extraño. Aunque lo más seguro es que no se trató de una posesión demoníaca, sino de un cruel acto de injusticia debido a dos cuestiones claves: el fanatismo religioso y el desconocimiento total de una condición biológica que nada tiene que ver con el mal. Luego de su muerte se dice que en el convento comenzaron a suceder cosas extrañas. No solo se veía a María deambular vestida de monja por el lugar, sino que muchas veces se escuchaba cómo sus rezos en latín salían de lo que fue su habitación, y al entrar no había absolutamente nadie. Amigos, me encantaría saber qué opinan de estas historias, si las conocían y si quieren agregar algo más. Me dan una mano enorme si comparten este video, de esta manera vamos a llegar a nuevas personas que aún no conocen el canal. Nos vemos en unos días con una nueva historia y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.